Bueno, saludar al primer batter con su récord intachable. Eh, Bueno, Sobre los Está 300. dudoso del récord. está dura la cosa, ¿no? Interesante, Napo, porque estábamos justo antes de tú entrar al aire. Nos hemos propuesto y le vamos a dedicar tiempo porque no es solamente una simple renuncia o destitución. Lo que ha pasado en Cuba con la señora Marta Elena Feitó Cabrera, la hasta ayer ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba. Y entonces por eso te llamamos más temprano que de costumbre y vamos a empezar a poner los puntos sobre las IES. Si puedes hacer un recuento breve para quienes no están informados o están informados a medias del caso de esta señora, adelante, Napo. Mira, yo creo que esa señora presenta un informe del tema del trabajo y la seguridad social en la isla y habla del tema de lo que el régimen insiste, porque primero el primero que disfraza ese tema es el régimen cubano, que se ha pasado toda la vida llamando de ambulantes a los mendigos. Claro. Que es esa categoría que le han puesto ellos para hacer una cosa como para suavizar esta situación. Entonces, esa señora, por supuesto, entre las justificaciones que intenta dar y la manera de buscarle una alternativa a este caso, es que lanza esas ofensivas y yo diría duras declaraciones de que estos cubanos no son mendigos, que están disfrazados de mendigos, que ellos son cubanos que están buscándose la vida fácilmente, que en Cuba no hay mendigos, que en Cuba lo que hay son deambulantes, que eso que se ve en las películas de muchachos, de niños limpiando los parabrisas, eso no pasa en Cuba, etcétera. Entonces, lo curioso de todo, Cosío y Andrés, es que, como dicen las propias imágenes de la televisión cubana, los diputados aplaudieron este discurso, ahí no hubo ninguna palabra de absolutamente nadie. Porque están dando el periodo de sesiones de la Asamblea Nacional. Exactamente. Okay. Nadie dijo absolutamente nada de estas declaraciones. Ella no se levantó ningún diputado, no se levantó ningún funcionario, etcétera, a decir absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que sale en las redes sociales, porque para eso hay una prensa independiente, influencers, cubanos que están viendo las redes sociales, y empieza las duras críticas de los cubanos a estas declaraciones de esta ministra. Entonces, yo lo que estoy viendo es que acto seguido parece que de pronto el equipo mediático y político del régimen se da cuenta de que han metido la pata hasta lo último. Porque vamos a estar claros, este discurso de la ministra ahora, este es un discurso que supuestamente, según el estudio, había aprobado el comité ejecutivo, etcétera, porque esa mujer no se baja en el Parlamento cubano a decir algo que antes no estuviera aprobado. Claro. Por tanto, ese mecanismo ya todo el mundo lo sabe. Claro. De pronto ven esa reacción popular y entonces empieza el externa, político. Reacción popular externa, Napo, ¿te refieres? Sí. Okay. Externa, sí. La gente, los cubanos en las redes sociales, la figura... No, y los de la isla también, etcétera. la isla y aquí. Sí. Pero ahí viene la otra historia. Empieza entonces un linchamiento político que para mí es inédito. Antes veíamos a Fidel hablando de los discursos, etcétera, pero ahora es un linchamiento político en redes sociales. Público. Y el linchamiento político, sí, público, y empieza por el propio Díaz-Canel. O sea que en las redes sociales habla no dice el nombre de esta ministra, pero todo el mundo sabe que es ella. Acto seguido viene un periodista de la televisión cubana, que sabemos que no se puede publicar nada en las redes sociales en esa categoría si antes no hay algún tipo de aprobación o por lo menos de visto bueno de alguien que sepa que hay que hacerlo. Y entonces no solo apoya al tema de Díaz-Canel, sino entonces que habla de falta de sensibilidad y todo eso. Y a partir de ahí entonces comienza esa avalancha de linchamiento, etcétera, que incluso está también en ese camino, está Joana Tablada. Lo vi. Lo viste, que en una publicación dice que a ella le gustaría que otra persona fuera la ministra. Claro. De eso. O sea, empezó entonces una cosa... Ella es la primera que habla prácticamente de liquidar a esta ministra. Exactamente. O sea, una funcionaria de la Cancillería de pronto dice, después digo no sé cuántas... No, y una funcionaria que atiende el tema Estados Unidos, o sea... Exactamente, o sea... Entonces ahí evidentemente yo creo que se creó este circo... con todas las palabras de esta ministra fueron bien ofensivas, bien divorciadas de la realidad, pero no divorciadas del discurso político del régimen, porque, repito, todo el mundo lo aplaudió, nadie dijo nada en el Parlamento, no hubo ningún medio oficialista
que criticara en un principio las palabras, y no fue hasta que dio el disparo de salida Díaz-Canel que entonces comenzó... En un lenguaje tibio, en un lenguaje tibio, porque es rocambolesco esa manera que él habla, que Andrés dice, yo digo que no, pero Andrés afirma que habla con menos de las 400 palabras que yo le atribuyo a Andrés Manuel López Obrador, el expresidente mexicano. Dice que según Andrés, Díaz-Canel menos. Y Díaz-Canel menos, pero sigue, Napo, sigue. Bueno, entonces viene esa situación, y de pronto en la noche, al más rancio estilo del régimen cubano, sale la locutora. Bueno, primero sale en redes sociales. Primero salió en el periódico Trabajadores, porque no lo tenía Granma, incluso yo lo busqué. Exactamente. Entonces sale un papelito ahí, parecía de esa última hora, un papelito ahí mecanografado por alguien dentro, me imagino, del Buró Político o del Comité Central, que disfraza la justificación, y entonces empieza a salir en redes sociales oficialistas el tema de la supuesta renuncia de ella. Después sale esta locutora de la televisión cubana leyendo, porque no puede hacer de otra manera, claro, leyendo ahí este anuncio rápido. Y entonces, ¿qué pasa? Renuncia. Todos sabemos que no es una renuncia. De acuerdo. Todos sabemos que es una destitución. Todos sabemos que es sencillamente un chivo expiatorio. Le saltó de pronto este discurso, que esa mujer lo dijo con la mayor tranquilidad, porque está acostumbrada a hablar así en las reuniones que no se publican, está acostumbrada a hablar dentro de su ministerio en los términos de que esos son gente disfrazada, que tienen las uñas limpias, que son profesionales que se disfrazan. En esos términos hablan eso así, porque si no, no lo hubiera sacado en la televisión cubana, ¿ok? No, incluso aquí, yo lo coloqué en Twitter, me imagino que tú también, había ya un ambiente en el que se decía, le serán asignadas otras tareas si es que, mucho antes de que apareciera lo de la renuncia. Exactamente. Pero tú no crees, Napo, haciendo este cuento que estás comentando, tú no crees que el régimen, empezando por Díaz-Canel, no preparó, digamos en buen cubano, la cama para servirse a esta mujer y cambiar el... Quizás no. ¿Qué tú piensas? ¿Cómo? Yo creo que sí. Yo creo que ellos saltaron por la reacción. Exacto. Claro, pero después le prepararon la cama para destituirla o renunciarla. Sí, bueno, después. Después le dijeron, vamos a freírla en aceite. Pero ella habla, como dice Nápoles, ella habla dentro de los parámetros de la élite del régimen, que viven alejados de la población, viven con sus problemas diarios resueltos, y para ellos que no haya aceite es algo que no se pueden creer, es una calumnia contrarrevolucionaria. Esa mujer habla desde un estatus de la élite y habla con total confianza. Aquí es donde yo te apoyo en eso, ella habla con total confianza en un foro, porque esa mujer no... Estamos hablando en los comités, en los comités de discusión de la Asamblea Nacional, que mujer, se reúne 2 veces al año. Claro, esa mujer no es un accidente, esa mujer tiene amigos ministros, esa mujer conoce a Díaz-Canel, esa gente hacen su fiesta juntos, esa gente viaja con su hijo aquí en los Estados Unidos. Ahora vamos después al hijo. Sí. Esa gente vive en esa burbuja, y desde esa burbuja piensan que justamente si hay mendigos es porque no quieren trabajar. Y que se disfrazan. Lo peor es que se disfrazan para ir a buscar. Yo ayer hice la anécdota del el Caballero de París, que tú y yo vivíamos en La Habana Vieja, y Nápoles hizo la anécdota de que él, estando en Cuba a principios de los 90, en pleno periodo especial, fue que él vio a los niños en los limpiaparabrisas y esa historia. ¿Lo hiciste o no, Napo? Exactamente. Entonces, la pregunta que yo te estaba haciendo es, ok, el régimen se da cuenta que le ha estallado esta bomba incontrolable en la mano, y a mi juicio, no sé qué piensan Andrés y tú, dejan que la mujer se autoensalchiche y la queman como si estuvieran quemando a Torquemada, si fuera Torquemada. Ojo, acuérdate también una cosa, no saques de la ecuación que Díaz-Canel es un empleado. Y a Díaz-Canel también lo pueden llamar por teléfono y decirle, ven acá, ¿cómo tú permites que esa mujer esté diciendo eso ahí? De acuerdo. Pero fíjate, Napo puso un punto aquí. Él mencionó, si no estaba aprobado, la ministra era ministra y pertenecía al Consejo de Ministros, que son, desde el punto de vista ejecutivo, estamos hablando del señor Manuel Marrero, el coronel Manuel Marrero, primer ministro de Cuba, segundo secretario del Partido Comunista, todo lo que sabemos. Entonces, mira, Cosío, aquí hay una cosa que me parece que nosotros quizás no estamos
en la vorágine del día a día no sabemos. Ellos están entrampados. Correcto. Porque ellos han promovido una ley de comunicación social donde supuestamente se tiene que hablar con cierta perestroika a la cubana, con cierta transparencia de las cosas, etc. A mí me parece que en esa cosa dan por sentado que ese discurso de esa persona va a pasar como uno más, porque parece que todo el mundo aplaude, lo transmiten en la televisión cubana, y de pronto, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que ahí viene el punto? Y esa es la importancia de las redes sociales y de la prensa independiente y de los cubanos que siguen batallando con el tema cubano en las redes sociales. Se dan cuenta de que esta mujer metió la pata, como mismo Díaz-Canel dijo aquello de la limonada en la base de todo. Claro. Según un periodista de la televisión cubana que quiso demostrar que Díaz-Canel era un tipo popular. Y lo degollaron. Y lo degollaron porque cuando se dieron cuenta que la limonada en la base de todo lo había atrapado y lo había cercenado políticamente en las redes sociales, entonces votan a ese periodista. Y aquí han hecho lo mismo. A ellos les salta esa situación porque no es que esa mujer la dejaron degollar, esa mujer fue tranquilamente a dar su discurso. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo en eso. Quizás no me expresé bien. Lo que yo les quería preguntar a ustedes dos es, cuando ellos se dan cuenta, o alguien, o Raúl Castro medio gagá, o el que sea, se da cuenta de la dimensión de esto, mi impresión es que ellos dejaron que se creara una cama y le sirvieron una cama para ensalchichar. Entonces viene Díaz-Canel después, viene la élite a decir, pero como esta mujer ha dicho eso, y le ensalchichan para esconder la realidad de fondo que hay en Cuba, señores. Sí, Y entonces ahí la ensalchichan y la tipa dice, coño, tengo que renunciar. Porque fíjate cómo en la carta dice, la tipa renunció y a propuesta del buró político y del Consejo de Ministros, es decir, a ella no la despidieron en el lenguaje rocambolesco del castrismo. Ella sola se dio cuenta reconoció sus errores, como dice la nota, y tú y yo y Andrés y todo el pueblo de Miami y el pueblo de Cuba saben que no fue así. Claro. Ella después de dar ese discurso se fue para su casa tranquila de que había metido tremendo discurso. Ella se fue tranquila de que lo que metí fue tremendo. Le aplaudieron, le tocaron las palmas, le dieron palmaditas por atrás y todo. Hay que buscar el video para volverlo a publicar. Y hay que ver el porte de esta gente, de ella en particular, sus redes sociales. Es una mujer que vive en la finura, entre comillas. Pero que Napo nos diga ahora, después de la pausa comercial, su pedigrí, ¿desde cuándo viene ascendiendo? Exacto, sus manos arregladas, se ve una mujer, esa mujer vive en la cúspide de la élite. Y tengo un mensaje aquí para Nápoles, dice que le pregunte si él sabe que acaban de deportar a Daniel Morejón García, el represor vinculado al 11 de julio. Sí, eso estaban dando desde la mañana. Napo, ¿te parece que vayamos a la pausa y seguimos? Esto es un tema importante. No hay problema. Vale. Dale, no hay problema. Y venimos con sorpresas musicales de